Els nous temps han portat l'aparició de noves professions. Influencers, experts en màrqueting digital o analistes de Big Data són alguns exemples. Però, pel contrari, altres formes de vida estan en decadència, com és el cas d'aquells que es dediquen a viure i exercir la religió. Segons la Conferència Episcopal Espanyola, cada vegada és menor el nombre de religiosos al nostre país. Però com és ser monja o cura al segle XXI? Mi nombre es Frank Suárez, soy de Perú. Estoy aquí con 39 años como vicario parroquial en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Patraix, Valencia. Yo creo que no crecí en una familia practicante o muy metida en religión. Por tanto, ni de niño ni de adolescente me lo planteé. En mi caso fue un voluntariado con niños pobres y luego entrar al seminario por saber qué es. Y pues dejando a la novia en la puerta, por decirlo así, entré al seminario para ver. Y el primer año fue como un año de sondear, ¿no? Y cuando vi que, bueno, tenía expectativas que pudiesen llenarme el corazón, es que ya me di por completo la formación y luego, pues, obviamente abocarme al sacerdocio. Entré al seminario con los 18 y estuve prácticamente, creo yo, si cuento bien, 10 años de formación, que no es muy normal. Uno suele estudiar 6 años, 7 como mucho. En mi caso, porque hice un parón entre filosofía, la carrera de filosofía y la carrera de teología, también para ayudar en el seminario menor que empezaba. Mi padre, muy silencioso, muy respetuoso, pero su familia, la familia paterna, sus tías, abuelas, o sea, mis tías, abuelas, fue un festival de emociones y de alegría, porque yo no sabía que en toda la historia familiar, tanto las hermanas de mi abuelo como sus madres, sus tías, habían rezado siempre porque en la familia hubiese un cura. Hubieron dos momentos, uno después del primer año, porque no veía yo que diera la talla a nivel básico humano. Me tuvieron paciencia y yo, es que lo tuve claro desde un inicio, si me dicen que me vaya, me voy. No me deben nada, no les debo nada. O sea, en el sentido, con mucha paz, ¿no? O sea, aquí no vamos a hacer lío. Ese fue el primer año. Luego, al terminar la filosofía, porque me ofrecieron estudios de doctorado en filosofía, y claro, fue una tentación bastante fuerte, solo que el rector se lo olió un poco y me pidió que vaya al seminario menor, que acompañe un año, y tener que enseñar a pequeños que llegan a ilusionarse en un camino que para ellos era muchísimo más largo, me ayudó yo luego a encontrar razones para proseguir, o sea, a ilusionarme nuevamente. O sea, ayudándoles me sentí ayudado. Yo creo que entre los 25 y los 30 años era muy fuerte, muy intenso esa ausencia de una pareja, ¿no? O sea, de una mujer. O sea, era muy intenso. Yo entiendo que pues, las hormonas en esos años pues, están ahí, ¿no? Arriba. Luego, entre los 30 y los 35 años, porque tengo 39, ¿sí? Se hizo muy intenso ya no lo del deseo de pareja, sino el añorar el no tener hijos. Al ver a compañeros que tienen hijos, personas de mi edad que los tienen y ya están casi a puertas de empezar el camino de la primera comunión, se me hizo bastante duro. En la actualidad ya incluso lo tomo un poco como a broma. Yo trato de ponerme en situación. Si yo vengo a misa, vengo muy silencioso, muy callado, muy serio, preparándome para lo que voy a hacer, ¿no? Los primeros meses
yo creo que los feligreses me veían tan serio que dirían, uff, no sé, tan joven y tan serio, no sé yo. Claro, poco a poco cuando fueron viendo lo que yo hago en redes sociales, dijeron, pues no es tan serio, ¿eh? Y mi párroco incluso decía en broma, tú ponle una cámara delante y verás cómo se suelta. Pero es que ya luego me vieron cómo es la vida fuera, ¿no? El quedar con amigos, el irme de viaje para ir a grabar a un sitio o a otro, el haber hecho recurso en varios momentos de BlaBlaCar para trasladarme y encontrar gente y hacer amistades, ¿por qué no? Y a mí me gusta eso, porque quieras o no, o sea, no es que soy un cura que trata de ser guay, sino que soy un muchacho de una edad en la que está todo esto y yo no dejo de ser eso por el hecho de ser cura. O sea, ¿qué pasa? Como en cualquier vocación cristiana, pues hubo un momento en el que yo vivía una fe medianamente, una religiosidad, un ritualismo, ir a misa con mi familia que me llevaba. Y bueno, pues al final en cualquier cristiano que prospera hay un momento en el que como que salta una chispa, que es la chispa de darte cuenta de que no es un rito, no es una religiosidad, es un encuentro con una persona que está viva. Y estuve en un encuentro de un movimiento y allí se pidieron vocaciones. Es decir, un hombre pidió, oye, si alguien quiere ser sacerdote, un encuentro en el Mestalla. Había muchísima gente. Y se levantaron 200 jóvenes, y a mí eso es algo que me impactó muchísimo. Y no me levanté, yo no me levanté en ese momento, pero recuerdo que en el corazón dije, ¿qué tiene esto que yo no pueda hacerlo? ¿Por qué no? Tengo muy claro que hay cosas del matrimonio que me gustan, tengo muy claro que quiero tener hijos, pero ¿tiene esto algo a lo que diría que no? Y bueno, fue pasando el bachiller, y la pregunta seguía, era como un martillo ahí, que evitabas pero seguía. Y en primero de bachiller pues dije, bueno, yo tengo claro que no, pero me han dicho que no es un entras ya, hay unos encuentros con jóvenes, hay encuentros de vocativos, convivencias, y me apunté. Y estuve 3 años. Es más, entré en la carrera, me invitaron a entrar al seminario en segundo de bachiller al final, y no tenía nada claro, y terminé entrando en una carrera. Entonces fue durante todo ese periodo y hice un año de carrera y al final del año de carrera dije, estoy contento, aprobé todo, me gusta, pero es que sé que estoy haciendo eso cuando está esa espinita en mi corazón aún y que cuando termine todo esto voy a decir, pues me voy al seminario y ¿qué he hecho con estos 4 años de mi vida? Mis familiares siempre me apoyaron, siempre estuvieron conmigo y lo único que pasó es que ellos daban su opinión sobre el tema. Entonces yo planteo todo esto a final de segundo de bachiller. Les dejo caer que siento esta posibilidad, no como una decisión, porque eso lo tomé en primero de carrera. Y claro, ellos me apoyaban, pero por mi padre, sobre todo, mi madre sí que siempre dijo lo que tú quieras, estaba la opinión, porque él también lo ha sufrido, él fue hermano marista y se lo dejó. Hacia segundo de seminario tuve una crisis un poco de... Al final, pues lo que puedo decir es que se me encasquilló un pensamiento que como que me decía, yo estaba ahí en un momento de sequedad, de no ver a Dios, de, guau, Señor, ¿dónde estás? Y un momento que se metió el pensamiento en mi cabeza de, no te has ido aún, porque si sales no tienes dónde reposar la cabeza. Es que empezaba una carrera, tal, entonces me empezó ese pensamiento que era una mentira, porque yo entré al seminario con una vida montada, con unas asignaturas aprobadas, con relaciones en general, y entonces ese pensamiento era mentira. Lo que pasa es que pues, el demonio, yo mismo, me obsesioné. Y al final, bueno, hablando con el formador dijimos, lo mejor es que te lo dejes, ya está, desmóntalo, te lo dejas, el tiempo que haga falta, disciernes si es tu vocación, te vas. Lo mejor es que te proponemos es que no vivas en casa, que te vayas. Me fui a Jaén un año, ese año lo que aproveché para ir haciendo asignaturas de filosofía, dejé la teología, la dejé, y ese año solo hice filosofía. Y estuve allí un año, y bueno, pasó el año, fui viendo
que todo mentira, un sitio además donde yo soy de Algemesí y llego a Jaén, no conozco a nadie, enseguida hice amigos del deporte, amigos de la pastoral universitaria, y tenía una vida montada que podría haberme quedado allí a vivir para toda mi vida. Y es como que el Señor me regaló decir, ¿ves cómo no estás aquí porque no tienes nada mejor que hacer? Lo que más yo creo que me cuesta a día de hoy es lo de la paternidad, es decir, no voy a tener hijos nunca, es decir, además yo soy una persona que le gustan los niños, disfruto, nos hemos ido de misiones a Perú este verano y para mí ha sido, yo nunca he querido ser misionero, pero me sentí súper identificado, de decir, estoy disfrutando aquí en la misión, evangelizando y anunciando a Cristo. Era algo que no me esperaba, yo siempre había visto a los misioneros como algo así, yo qué sé, no sé, y me sorprendió, gente que vive con una radicalidad muy grande, lo que cree y que da la vida y está muriendo allí de hambre para estar con los que sufren. Yo he nacido con la fe desde niña, porque vengo de una familia muy misionera, una familia muy, pues bueno, que desde siempre me ha mostrado a un Dios en la vida, alrededor, a través de la naturaleza, a través del servicio, y me he criado con eso, ¿no? Pero ahora, de vivir con tu fe en tu vida a dar tu vida entera, son cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que es un don de Dios, que se lo dejo a Él, y que Él ha puesto en mi corazón, y que ahí yo he descubierto el sentido de mi vida. A ver, yo ahora tengo 33 años, ¿vale? Y a los 21, en el año 2010, acabé mi carrera de educación social. Estudié en Valencia y me gané pues una beca internacional de esta, ¿verdad? Está la Séneca, la Erasmus y la internacional. Entonces, me dieron una beca para ir a hacer la práctica y me tocó Chile, ¿no? Latinoamérica. Mi sueño siempre fue ir a Latinoamérica, ¿no? Por la historia también de mis papás, por lo que uno sueña también en Latinoamérica. Entonces me fui como estudiante hace esto casi 12 años atrás y era para unos meses. Y en ese camino justo me fui en febrero, a inicios de febrero, llegué a Chile sola, con varios meses por delante para hacer mi trabajo de educadora social, y en eso ocurre un terremoto, ¿no? El terremoto del 2010 en Chile. Entonces me quedé con 21 años sin conocer mucho, un poco sola y pues con ciertos miedos, ¿no? La universidad donde iba a estudiar me dijeron, oye, búscate otra cosa porque aquí estamos un poco parados. Tenía que buscar un poco de trabajo y para llevar a cabo mi práctica, y era complicado por cómo estábamos viviendo en el país. Y en todo eso, en toda esa situación, aparece la comunidad de TC, que es una comunidad de monjes en Francia, que es la que yo desde niña asistía, que justo ese año están en Chile preparando un encuentro para jóvenes. Y a través de ellos me hacen conocer una comunidad de hermanas que tenía un centro donde yo podría practicar mi ser educadora social y que me valía también para la universidad. Y en eso justo había una valenciana, una religiosa valenciana, y me invita un día a tomar una paella. Entonces en esa paella me encuentro que hay 12 jóvenes, igual que yo, pero que eran de Bolivia. Y a mí me impactó su vida juvenil, la autenticidad con la que vivían, la alegría. Me gustó muchísimo, la libertad, la alegría profunda que transmitían. Viajé hasta Bolivia y vi lo mismo que había visto en Chile, pero multiplicado, ¿no? Con más jóvenes, tanto chicas y como chicos, y yo dije, bueno, aquí está Dios. Y ahí yo empiezo ya a hacer un camino de discernimiento vocacional, donde voy descubriendo que necesito conocerme más, que necesito sanar de repente ciertas cosas, que necesito ver cómo yo puedo servir mejor. Y la comunidad de salesianas misioneras y la comunidad misionera de Cristo Pastor, que es la parte de varones, pues me han ayudado en estos 12 años
a encontrarme con ese Dios que es amor y que me invita constantemente a darme, ¿no? Desde lo sencillo, en alegría continua y buscando obviamente esta mejor versión de uno mismo, ¿no? Yo creo que la gente realmente me conocía, ¿no? La gente que me apoyó, ¿no? Desde el inicio conocía quién es Clara, ¿no? Y sabía lo que a ella la hacía feliz. Es verdad que en el camino he tenido mis dificultades, no por lo externo y tal, sino uno mismo de repente se pone las propias dificultades, entran los egoísmos, las complicaciones, pero eso nunca ha sido más fuerte que la opción fundamental. Yo he tenido mis parejas previo a entrar a la comunidad. A los 21 años yo creo que hay muchas mujeres que han tenido su vida afectiva, ¿no? Y sé un poco, ¿no? de esto. Pero es que es verdad que yo esta pregunta sí me la he hecho, ¿no? Cuando entré a la comunidad yo dije, ¿seré capaz de estar sin un hombre? Pues es una tontería, pero sí me la hice. Pero descubrí en el camino que el amor va más allá de esto, va más allá. Lo único que no tengo en una relación con una pareja es el sexo. Lo demás, el cariño, el diálogo, el amor, que para mí es la base, está. Nosotros somos una asociación pública de fieles, ¿no? Que nos llamamos Comunidades Salesianas Misioneras. Hemos nacido hace 6 años en el Alto Bolivia, en una ciudad, específicamente en la parroquia Jesús Obrero, y de ahí hace 3 años hemos venido a fundar aquí a la parroquia de Santa Catalina, ayudar a la pastoral de esta parroquia. Trabajamos en todas las pastorales de esta parroquia con los niños en catequesis, con los jóvenes en juniors y con los adultos repartiendo la comunión y en Cáritas parroquial. Yo siempre participé en la parroquia de mi ciudad, yo soy chilena, de Iquique, y participaba en los grupos juveniles. Fui invitada a una actividad que se llama Colonias de Verano para tener más experiencia, porque me gustaba todo esto de lo social. De hecho, yo estaba trabajando, estaba estudiando Derecho para esto, para ser como la voz de los sin voz, ¿no? Y me invitaron, fui y ahí conocí a las hermanas. La formadora en ese tiempo, que ahora es nuestra general, nos invitó a vivir un año, ¿no? A una prima y a mí un año de experiencia, de conocer. Y yo dije, pues bueno, mira, no, a nadie le hace mal, ¿no? Congelé la carrera, me fui a Bolivia a vivir este año y de ahí ya llevo casi 12 años viviendo esta experiencia. Me sorprendió mucho la actitud de él, de mi madre, porque fue bueno, hija, si te hace feliz, o sea, no lo comparto, digamos, pero si te hace feliz. Y de mis amigos pues fue difícil. Mis amigos me decían, ¿de qué estás escapando? Es que si no se conoce algo, uno lo juzga según lo que uno puede conocer, ¿no? Que, a ver, la vida religiosa muchas veces se conoce o por las películas, La Monja, digamos, como que te da un poco tétrico, ¿no? Un poco de miedo. La vida religiosa es una vida totalmente normal. Y hay algo que siempre digo, que a veces nos juega como espada de doble filo, que es la libertad que tiene esta vida. Somos jóvenes, también tenemos, digamos, estas tentaciones, ¿no? De, a lo mejor de, me gustaría estar con mis amigos allá en Chile, pero al final tú vas viendo y vas dejando cosas que al final encuentras otras que recompensan mucho más de lo que dejaste. Mi sueño como tal era ser ingeniera, entonces me imaginaba construyendo grandes cosas, todo sueño de un joven. Me planteé toda mi vida desde que salí del colegio hasta cómo acabar la universidad, los viajes que iba a hacer y las cosas que iba a hacer a través de mi carrera y todo eso. Pues descubrí que había muchas jóvenes, al igual que yo, con muchos sueños, con muchos ideales, con ganas de vivir diferente. Y una de las cosas que yo, antes de ingresar a la comunidad, igual me lo planteaba, es que yo quería vivir diferente, no quería ser como alguien más del montón, que se deje llevar solamente por lo que la sociedad impone, sino vivir desde lo auténtico, ¿no? Y ahí justo la hermana Evelyn, que es la que me marcó mucho, lo que nos dijo fue, yo tengo 40 años, dijo, y en mis 40 años yo les puedo decir que todo lo que he vivido hasta ahora no lo cambiaría. En la capilla
tenían un frasco con muchas frases y yo me acuerdo que saqué una frase, yo como soñaba ser ingeniera y quería construir grandes cosas, y en esa frase decía: construye tu vida. ¿Quieres ser el gran constructor de tu vida? ¿Cómo lo estás haciendo? Entonces yo dije, yo quiero construir grandes casas, grandes edificios, me imagino construyendo un montón de cosas, pero ¿cómo estoy construyendo mi vida? O sea, ¿qué cimientos le estoy poniendo? Y ahí fue cuando me empecé a cuestionar. Mis padres pensaban que estaba loca la primera vez que les dije que quería ingresar. Estaban en contra absoluto y lo único que me decían: estás loca, pero ¿qué te ha pasado? ¿Por qué fuiste a ese lugar? ¿Te han lavado el cerebro? Y un montón de cosas, pero apoyarme en sí, no. Hasta que tuvieron una reunión de padres donde la hermana igual fue la que les explicó más o menos el proceso que íbamos a realizar en la comunidad. Hasta ahora estoy ya 11 años en la comunidad y nunca me he planteado dejarlo. Sí hemos tenido momentos de dificultad, tal vez en el momento, como toda persona, momentos en el que he estado con menos ánimo, con más ánimo, pero plantearme dejar como tal la comunidad, no. Siento que he encontrado la familia que me ayuda a crecer en mi fe, me ayuda a crecer en amor, me ayuda a saber que la vida pues puede tener otra luz, que tú puedes, a pesar de lo que tú seas como persona, puedes ser otro signo de esperanza para aquel que más lo necesita, y también puedes ayudar a crecer a muchos en la fe, a muchos en diferentes formas, ¿no? Y desde ahí pues me siento muy contenta.